Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Gloria. Él ha prometido así. Donde los postré, en mi nombre, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. Esta reunión Cristo está. Él ha prometido así. Donde los dos tres, en mi nombre, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír su voz, y los potentes truenos, y hace brillar al sol el sí a mí. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores alzadas, al oír el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, amén. En Cristo su Hijo nos diste perdón. Aleluya, te adoramos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito sea Dios. Te damos gloria. Santo consolador. En tu Hijo nos diste virtud y amor. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito sea el Señor. Y a la gran Trinidad que nos llena de gracia, virtud y bondad. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Y a tu nombre, Gloria. me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado amor, me has dado paz, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato y negará tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, se conmueve el corazón al verte clavado en una cruz por mis culpas y pecados. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado amor, me has dado paz, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. ¿Cuánto reconoceréis de este? ¿Qué puedo decir? Más que agradecido cada día. Lo mismo diciéndole ayer, le estaba diciendo, Padre,
estoy súper endeudado. Ni volviendo no se puede pagar la deuda. Pero ayúdeme a hacer su voluntad. Y justamente queriendo hacer su voluntad, ya me andaba apoyando hoy. Yo le doy gracias a Dios por esa llamada de Carranza que me hizo. Fue una llamada de Dios que me dijo, vente, te estoy esperando, porque precisamente ayer me decía, siempre que me pongan a mí en primer lugar los voy a prosperar, pero pónganme a mí. Hoy hice un mandadillo con mi sobrino, le voy a prestar el carro y por eso sí que ya no iba a poder venir, pero Dios inclinó la balanza para acá. Yo le doy gracias a Dios y a este lugar que me permite estar aquí alabándole. Ahora sí que a empujoncito, pero ahí nos trae el Señor y siendo deudores. Dios les bendiga, familia. Ahora sí que perdóname, Padre, aquí estamos. Y a mí. Tantas maravillas que hace el Señor con cada uno de nosotros. Ay, sí, gloria a Dios. Sí, a mí. Hermanos, no tenemos con qué agradecerle. No, con nada. ¿Cómo le pagamos? Solo con alabanza y adoración. Sí, a mí. hermano. Gloria a tu nombre, Padre. Bendito sea, Señor. Amén. Así es, buscándole, leyendo su palabra, hermano. Sí, a mí. Hermanos, siguiendo con el estudio, el día de hoy vamos a llegar al final del estudio de los días de la creación. Y pues yo he aprendido mucho, hermanos. No sé ustedes si han recordado lo que hemos leído de Génesis. Amén. Y bueno, recordemos que esos días eran literales, hermanos. Eran literales de 24 horas. Como todos, ellos simbolizan a Cristo. Simbolizan a Cristo Jesús a través de esta elección aprenderemos, hermanos, del día séptimo. Y tenemos que aprender que no se trata de una ceremonia establecida para ser guiada por todos y para siempre, sino que fue un símbolo más que anunciaba a Cristo. Era parte de las sombras y figuras que daban testimonio de la venida del Rey Jesús. Amén. Gloria a Dios, Padre. Por lo cual, hermanos, venido Cristo no es necesario guardarlo, como dice Pablo en Colosenses 2, del verso 16 al verso 17. Alguien que me ayude a leer, por favor. Colosenses 2, del verso 16 al verso 17. Samuel. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quiere que Amén, lea? hermano, sí, hermano. Amén. 16 al 17. Nada más del 16 al 17. Gloria a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nadie lo juzgue en asunto de comida o de bebida o respecto a días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Amén, hermano. Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, aunque algunos lo quieran negar, todo esto se trataba de las ceremonias de la ley mosaica, en donde estaba incluido el día de reposo. Pero para esto podemos leer Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 4. Segunda de Crónicas 2, 4. He aquí que yo tengo que buscar. Segunda de Crónicas 2, 4. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para los holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Amén.
Amén, gloria a Dios. La versión Nueva Traducción Viviente nos brinda la siguiente paráfrasis que dice: así pues, esas reglas son solo la sombra de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo, hermanos, es la realidad. Y debemos notar cómo en la frase, todo lo cual habla de todo aquello que se ha mencionado anteriormente. Esto incluye a los días de reposo, claramente. Y nos dice que estos días de reposo solo eran la sombra de lo que había de venir. La realidad, hermanos, es Cristo. También notemos el plural de la frase, días de reposo. Pues no se refiere al reposo verdadero, sino a todos los días de reposo que fueron guardados años atrás, años en el tiempo de la ley mosaica. Por lo tanto, hermanos, debemos diferenciar entre los días de reposo, los cuales son solo símbolos, y el verdadero reposo, el cual es reservado para el pueblo de la fe. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo del 8 al 9. Hebreos 4, versículo 8 y 9. ¿Alguien que lo tenga, por favor? Hebreos 4, del 8 al 9. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Amén. Sí, amén. gloria a Y Dios. ahora, hermanos, vamos a ver nuestra base bíblica del día de hoy. Y esta la encontramos en Génesis capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Génesis 2, del 1 al 3. Amén. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Sí, amén. Dice: bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La clave para entender en qué forma Jesús es nuestro reposo yace en la palabra hebrea Sabbat, que significa descansar, parar o dejar de trabajar. Veamos 4 temas importantes acerca de esto. El primero es que el origen del día de reposo se remonta a la creación. Esto es innegable, ¿no, hermano? En Éxodo 20, del 8 al 11, podemos leer. Éxodo 20, del 8 al 11. ¿Alguien, hermano, lo puede leer? Sí, amén. ¿Del cuál? Éxodo 20, 20. del 8 al 11. Acuérdate del Amén. día de reposo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Dice: acuérdate del día de reposo
para santificarlo. Sí, amén. ¿Qué más dice, hermano? 6 días trabajarás Sí, amén. y harás toda la obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Santo Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días Aleluya. hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y que dice, y reposó en el séptimo día. Como vemos aquí, hermanos, Moisés se basaba en los días de la creación para sustentar al pueblo. Esto era para sustentar la ordenanza del día de reposo. Dice, Dios reposó en el séptimo día. Les dijo esto. Por supuesto, no significa que Dios se cansó. Amén, hermano. Amén. Como algunos piensan, que Aleluya. dicen que se cansó y que quedó exhausto cuando nosotros cuando hacemos algo, hermanos, y nos cansamos, ay, vamos a descansar. No, hermanos. Y muchas personas erróneamente lo interpretan así, pero así no es, hermanos, y sencillamente quiere decir que Dios cesó de hacer su obra creadora. Aleluya. Gloria a Esto, Dios. hermanos, es muy importante para entender, porque en qué manera Cristo es nuestro reposo. Pero por ahora debemos notar que aunque la ordenanza del día de reposo se basó en los días de la creación, esto no fue observado nunca antes de la promulgación de la ley de Moisés. Y todos sabemos que Moisés fue quien escribió el Génesis. Amén. Sí, amén. Pero hermanos, no tenemos ningún pasaje en Génesis que nos diga o que nos muestre que Dios mandó a algún patriarca hebreo o alguna otra persona a guardar el día de reposo. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver que Dios incluyó un mandamiento exclusivo para su pueblo, Israel, sobre el día de reposo. Los judíos tenían que recordar y guardar el día séptimo, como podemos apreciarlo en Éxodo 20, del 8 al 11, del que leyó el hermano, y en Deuteronomio 5, del 12 al 5. Deuteronomio 5, del 12 al 15, perdón. ¿Alguien que lo pueda leer? Sí, amén. De 5. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Mucha Sí, atención, amén. por favor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Guarda el día del sábado para santificarlo, como te ha mandado el Señor, tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día será sábado para el Señor. Pero el séptimo día será sábado para obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus esclavos, ni tus esclavas, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el forastero que está dentro de tus puertas, para que tus esclavos y tus esclavas descansen como tú. Acuérdate de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Amén. Día de reposo. Amén, hermano. En su Biblia dice sábado. Sí, es la misma, pero es otra versión, versión actualizada. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Hermanos, entonces, el día de reposo debemos notar cómo este día de reposo estaba ligado al recordatorio de la esclavitud en Egipto. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque es un símbolo que apuntaba a la redención de Cristo Jesús. Amén. Pero, hermanos, primariamente se refiere a los judíos, pues eran ellos esclavos en Egipto. Ellos tenían que conmemorar el reposo que Dios les había otorgado en simples palabras. Los días de reposo, los sábados, es un recordatorio para el pueblo de Israel.
de su propia liberación, hermano. Y el día de reposo, como símbolo o figura, nos habla de la redención en Cristo para todos. Amén. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, es necesario guardar el primero porque estamos, más bien, por lo tanto, no es necesario guardar el primero porque estamos ya en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Tomemos en cuenta este otro verso y lo encontramos en Éxodo 31:16. Éxodo 31:16. Éxodo 31:16. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Amén. Amén. Noten, hermanos, cómo pone énfasis en los hijos de Israel. Y también en el verso 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Aleluya, gloria a tu nombre, Porque en Padre. 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que el día de reposo, hermanos, es una señal, es un pacto establecido entre Dios con los hijos de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Y también consideremos esta otra cita, hermanos. Y esta la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 4. Segunda de Crónicas 2:4. Es el que ya leímos, que nos dice, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová, nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Así que, hermanos, está muy claro que el día de reposo era un asunto solo para el pueblo de Israel. Sí, amén. Amén. En el día de reposo todos deberían de cesar de sus obras, pero el fin no solo era guardar el día sábado, el fin de todo era anunciar a Cristo y su obra de salvación eterna. Amén. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver que el reposo efectivamente apuntaba a Cristo. Los diferentes elementos del día de reposo o el sabbat simbolizaban la venida del Mesías, quien proporcionará un descanso permanente para su pueblo. Oh, santo, santo, gracias, Padre, por ese descanso. Bajo el antiguo pacto, los judíos trabajaban arduamente para ser aceptables delante de Dios. Pero, hermanos, eso no quiere decir que eran salvos por sus obras. Pero el trabajo duro les daba la necesidad de un reposo, lo cual pues ellos solitos no podían obtener, hermanos. Por sí solos ellos no lo podían obtener. No podían guardar la ley mediante sus propios esfuerzos. Y por eso el Señor instituyó un sistema de sacrificios. Estos sacrificios expiatorios por la culpa del pecado. Y al efectuar estas ceremonias, los judíos decían simbólicamente, yo no puedo salvarme mediante mi propio esfuerzo. Sé propicio a nuestros pecados por el pago de esta sangre inocente. Y, hermanos, esta fue la oración del pueblo publicano. Sé propicio a mi pecador. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Los sacrificios de los animales no les daban el reposo, hermano. Pero, ¿qué hacía? Esto sí anunciaba la llegada de un sacrificio único y perfecto. Amén. Sí, amén. Que este sacrificio único y perfecto, este sí podía darles el reposo completo. Amén. Leamos con atención Hebreos capítulo 10 del verso 1 al verso 5. Hebreos 10 del 1 al 5. Amén. Me dicen cuando ya estén. Hebreos 10 del 1 al 5. A ver, léelo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿De acuerdo? Sigue, pero en estos sacrificios Pero en estos sacrificios hasta el 5. cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitarle los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hasta ahí. Amén, hermanos. Sí, amén. Hermanos, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era una sombra tenue, era un anticipo de las cosas buenas, de las cosas por venir, no las cosas buenas en sí mismas bajo aquel sistema. Se repetían los sacrificios una y otra vez, cada año, sacrificios, pero hermanos, esto nunca, con estos sacrificios ellos nunca pudieron limpiar por completo a quien venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces, ¿qué hubiera pasado, hermano? Hubieran dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se hubieran purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero hermanos, en realidad estos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, año tras año. Pues no es posible que la sangre de toros y la sangre de cabras quiten los pecados. Por eso, hermanos, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Amén. Hermanos, después que Jesucristo hizo el gran sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Es decir, reposó en su obra redentora. Amén. Sí, amén. Como dice Hebreos 10, como dice Hebreos del verso 10 al verso 12. Hebreos del verso 10 al verso 12. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, 12. Hebreos 10, 12, perdón. Hebreos 10, 12. Pero Cristo bien. ¿Usted lo tiene, hermano? 10, 12. 10, Sí, amén. 10, 12. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar ¿Es los Hebreos 10, pecados. 12? Hebreos 10, y otra vez 10, 11. Hebreos 10, 10. 10, no, 10, 12, no. 10, 12. ¿Cuándo qué? Pero Cristo, así. habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén, hermano. Sí, amén. Se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ya no había nada más por hacer. Por esto Jesús dijo en la cruz, en Juan 19:30. ¿Sí lo saben qué dijo, hermano? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Dijo: consumado es decir, todo está terminado. Sí, amén. Todo esto, hermanos, simboliza la salvación en Cristo. Amén. Gloria a Nosotros, hermanos, no podíamos obtener el reposo de nuestras almas mediante nuestros propios esfuerzos. Cristo es el Cordero expiatorio y a la vez, hermanos, es nuestro mismo reposo. Aleluya. Es nuestro mismo reposo en Cristo y en Él no tenemos que hacer ningún esfuerzo, solo reposar en Él, hermano. Oh, santo Dios. Como lo vemos en Mateo 11, del 28 a 29. Aleluya, gloria a Dios. Mateo 11,
del 28 al Sí, 29. amén. ¿Qué nos dice, hermanos? Amén. Ofrece descanso para nuestra almas. ¿Qué dice, hermanos? 11, ¿qué? Venid a mí. Gloria a tu nombre. Mateo Padre. 11, del 28 al 29. Amén. 11, del 28 al 29. 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras Aleluya. almas. Amén, gloria a hermanos. Dios. Aquí vemos cómo Jesucristo es el reposo para todos aquellos que vienen a Él. Amén. Y otro elemento importante, hermanos, del día de reposo es que Dios lo bendijo, lo santificó y lo hizo sagrado. Igual que Jesucristo fue consagrado, Él fue siempre santo y dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Amén. Y en Juan 10:36, a ver qué nos dice Juan 10:36. Juan 10:36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y en segunda de Corintios 5:21, Pablo reconoce la santidad del Hijo de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermano. Aleluya. Aquí Pablo reconoce la santidad del Hijo de Dios, porque él dice, al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues, nosotros hemos hecho justicia de Dios en él ahora. Tenemos descanso, gracias a él tenemos descanso espiritual en Cristo. Sí, amén. No solo un día a la semana, hermanos, sino siempre, todos los días. Jesús también es nuestro día de reposo, porque es Señor. Él es el día de reposo, como lo vemos en Mateo 12, verso 8. Mateo 12, verso 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aleluya, gloria a Dios. Como dice, encarnado, Él decide el verdadero significado del día de reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él lo creó así. Y Él solo es nuestro verdadero reposo. Amén. Sí, amén. Por último y en cuarto lugar, hermanos, veamos la siguiente pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Debemos guardar el sábado como día de reposo? Hermanos, en las epístolas doctrinales encontramos cosas específicas en contra de que los gentiles sean obligados a guardar el día de reposo. Pero comenzaré haciéndole una pregunta relevante para este caso. En Hechos capítulo 15. Vemos Hechos capítulo 15. Vemos que la iglesia tuvo algunas controversias de doctrina, especialmente sobre si los gentiles debían o no guardar la ley o judaizar. Y hermanos, después de una larga discusión entre Pablo y los apóstoles y otros líderes, se llegó a una conclusión. Esto lo encontramos en Hechos 15, del 23 al 31. Está largo, ¿lo quieres leer o lo leo yo? ¿Alguien que lo quiera leer? Hermano. Vamos. Éxodo En 15, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. del Amén. 23 al 31. Por medio de ello, o escribieron los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia y saludos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, les han molestado con palabras, trastornando su vida. De común acuerdo nos ha parecido bien elegir
unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombre que ha arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Sila, los cuales también les confirmarán de la palabra el mismo informe, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas y de inmoralidad sexual. Si se guardan de tales cosas, harán bien, que les vaya bien. Entonces, una vez despedidos, ellos descendieron a Antioquía, y cuando habían reunido a la asamblea, entregaron la carta. Al leerla se regocijaron a causa de estas palabras alentadoras. Judas y Sila, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabra y los fortalecieron. Amén, hermanos. Amén. Hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos dice que llegaron a la conclusión, hermanos, de que los gentiles no debían ser obligados a guardar la ley para ser aceptados en la comunión de la iglesia. Los judíos solo les rogaron a los gentiles que se abstuvieran de ciertas prácticas. Sí, amén. Ciertas prácticas que tenían que ver con la idolatría que se practicaba entre ellos, carne sacrificada, sangre, ahogado y fornicación con las rameras sacerdotisas. Esto no como requisito para que sean salvos, sino porque abstenerse de eso era algo bueno. Aleluya. Además, así no ofenderían a los hermanos judíos, y así y de esta manera la comunión entre ambos pueblos, que era lo que más se buscaba, para que esto fuera un poco más agradable entre ellos, hermanos. Y ante todo esto es válido preguntar si el sábado debe guardarse. Hasta hoy esto constituye una de las más grandes formas de adoración a Dios, como enseñan los adventistas y otras organizaciones legalistas. ¿Por qué razón? En un momento tan crucial como en Hechos 15 del 23 al 31, que acaba de leer el hermano, donde se estaba defendiendo la doctrina cristiana, no se mencionó el sábado entre las cosas que los judíos les rogaban guardar los gentiles. Leamos con atención el pasaje. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, llegando a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la primera, podemos decir que en esta ocasión era una brillante oportunidad para decirle a los gentiles que tenían que guardar el sábado. Mas esto no se hizo de ningún modo, porque podríamos buscar entre tres alternativas. Podríamos decir, la primera podría ser que los gentiles ya guardaban el día sábado, pero pues no es cierto, hermano. Esto no podía ser, ya que los gentiles no han guardado el día sábado, sino solo los judíos. Y otra alternativa podría ser que ya podría ser que ya en las doctrinas que habían tenido los siervos los hayan instruido sobre el sábado, pero tampoco podría ser posible, hermano. Y no encontramos ninguna instrucción en las epístolas doctrinales
que los gentiles tengan que guardar el día sábado. Así que solamente nos queda la tercera opción, que no se les mencionó nada acerca del día de reposo. ¿Por qué? Porque no era necesario que ellos lo guardaran. En las escrituras de Pablo encontramos la respuesta, hermanos. Pablo dice, en primer lugar, ya nadie puede juzgarlos, pierdan cuidado. Pablo dice a los gentiles, no deben ser juzgados en cuanto a días de reposo ni ningún otro aspecto de la ley que corresponde solo a los judíos. Esto lo vemos en Colosenses 2, del 16 al 17. ¿Lo pueden leer? ¿Alguien lo puede leer? Colosenses 2, del 16 al 17. Colosenses 2, del 16 al 17. Sí, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nadie lo juzgue en asunto de comida o de bebida, o respecto a día de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo por venir, pero la realidad pertenece a Cristo. Amén, hermano. En otra versión se llama traducción en el lenguaje actual. Dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, porque no celebran ciertas fiestas y respetan los días de luna nueva o de reposo. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir, lo real y verdadero, que es Cristo. Amén. Amén. Y en segundo lugar, hermanos, vemos que Pablo va a decir esto. No es motivo de contienda. En este tiempo la iglesia en este tiempo, hermanos, la iglesia estaba conformada tanto por judíos como por gentiles. Y Pablo les deja en claro que este tema no debe ser motivo de contención entre creyentes. Y esto lo vemos en su carta a los Romanos en el capítulo 14, del verso 5 al verso 6. Romanos 14, del 5 al 6. Romanos 14, del 5 al 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Amén. Sí, amén. ¿La de Colosenses 2 qué es? ¿Colosenses 2 qué es? Colosenses, ¿cuántas? 4. La de- Colosenses 2, del 16 al 17. ¿Ahorita cuál fue la que leímos? Romanos 14, del 5 al 6. Romanos 14, del 5 al 6. Amén, amén. Sí, amén. Gloria a Dios, Padre. ¿Sí se entendió esta parte, hermano? Lo vuelvo a repetir. Entonces nos dice que es irrelevante. Pablo dice que el asunto de guardar o no guardar los días era irrelevante. Cada uno debía hacerlo de acuerdo a su forma de pensar o a la conciencia, de acuerdo al nivel de su fe. Y en tercer lugar, hermanos, vemos que Pablo va a decir que todo sería en vano si los gentiles guardan el día de reposo o algún otro aspecto de la ley. Pablo nos dice claramente que guardar los días para los gentiles era una cosa realmente vana. Es más, él dice, es esclavitud. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas 4, del 9 al 11. Gálatas 4, del 9 al 11. Gálatas 4, del 9 al 11. Dice, mas ahora, ¿están ahí, hermano?
Sí, amén. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén, hermano. Sí, amén. El guardar los días era propio de la ley de Moisés. También guardar los meses, los tiempos y los años. Y todas son festividades del pueblo hebreo. Y efectivamente, los judaizantes legalistas habían llegado a las iglesias de Galacia. Llegaron irrumpiendo el trabajo del apóstol Pablo, hermano, obligando a los gentiles a que se circunciden y guarden la ley. Así que Pablo escribió esta epístola para decirle a los gentiles que no es necesario que se vuelvan tras esas prácticas. Y les dice que todo esto sería en vano. Dice Pablo, si es que ustedes vuelven a esos rudimentos. Y por último, vamos a ver que el escritor de la epístola a los hebreos también tiene que decirnos algo importante acerca del día de reposo. Y lo que nos va a decir es que ya no es necesario guardarlo. El escritor de los hebreos deja establecido que el día séptimo, el del reposo solo era el día del reposo solo era un símbolo del gran reposo en donde Dios iba a introducir a los que creyeran en Él por la fe en Cristo, hermano. Gloria a Entrando Dios. ya Sí. en este reposo, no hay que guardar el antiguo. Leamos, hermanos, con mucha atención, por favor, Hebreos 4, del verso 4 al 11. Hebreos 4, del 4 al 11. Hebreos 4, del 4 al 11. Dice, porque, ¿ya están ahí? Sí, amén. Hebreos 4, del 4 al 11. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarían en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Amén. Hermanos, el escritor de los Hebreos es muy claro, ya que él se está dirigiendo a los judíos que habían creído en Cristo, pero que de alguna manera se veían tentados a volver a las prácticas del judaísmo, desechando de esta manera la gracia que venía con Cristo. Así que la exhortación es aquí, no vuelvan a los rudimentos de la ley mosaica, ya que Cristo tiene un pacto superior, un sacerdocio superior Sí, y amén. promesas superiores, amén. Así que habla de un verdadero reposo. Dice, todos aquellos días de reposo que fueron guardados en la ley solamente eran símbolos que anunciaban este verdadero día de reposo, amén. Amén. Al cual todo lo que por la fe cree en el Salvador Jesucristo tienen acceso inmediato, hermanos. Así que tenemos acceso inmediato en el verdadero reposo, amén. Sí, amén. Y en conclusión, hermanos, los 7 días de la semana representan las etapas de la redención del hombre. Y el día séptimo representa la venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios para siempre.
Este es el reposo perfecto, hermano. Por eso Israel tenía que guardar el día séptimo como una representación de lo que Dios haría a gran escala en su reino. Ahora, hermanos, bajo el nuevo pacto, todos los que vivimos por la fe a Cristo somos inmediatamente trasladados al reino de Jesucristo, como dice Pablo en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. ¿Qué dice? Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Amén, Dios. hermanos. Gloria a Dios. Así que los que hemos sido salvos en Cristo estamos ya en el reposo de Cristo. Ya estamos en su reino celestial. Pues Él nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, hermanos. Sí, amén. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Quiere decir esto que ya estamos en el reposo del Señor. Por lo que no es necesario ya guardar el día sábado. ¿Para qué guardar la sombra, hermanos? Si ya estamos en la realidad. Las evidencias bíblicas apuntan que el tema del día de reposo era innecesario o irrelevante para la práctica de la doctrina cristiana entre los gentiles. Pero, hermanos, esto no quiere decir que no guardamos el reposo de Dios. Por el contrario, hermanos, significa que lo guardamos realmente. Amén. Sí, amén. Es decir, guardamos el verdadero reposo, no solamente el símbolo, hermanos. No existe algún otro reposo además de Jesús, porque solamente Él satisface los requisitos de la ley y solo Él proporciona el sacrificio que expía el pecado. Él es la provisión de Dios para nosotros, hermanos, Sí, amén. Gloria a Dios. permitiéndonos descansar de nuestras propias obras. Y, hermanos, no nos atrevamos a rechazar este único camino de salvación y reposo para nuestras almas, hermanos. Sí, Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea tu nombre, Padre.